Phil llegando tarde. Veamos qué se alcanza a ver. El canto multiplica runas de dramático aviso que dicen malandanza y danza de la muerte, y aguardas ver tu reflejo allí, humo flotante. Es amargo ser tan talón, ¿vale amar? Igual pasas crujía, inauguras tus peores augurios. Mientras llegue la noche, una vez más cerrada, sigilada, sigues, válganos Dios, macerando en ese mismo alcohol la rutina, el pabilo del alma que ve los males que la matan. Por ello hay premios literarios que prestigian su trayectoria al conceder un reconocimiento como este, que se realza aún más al haber precedido apenas unas semanas al Cervantes, y no ha hecho sino refrendar aquello de lo cual los lectores de Ira Vitale nos hemos venido apreciando desde siempre, y a los inminentes, a los que les espera un placer que no se sospecha, como afirmó Álvaro Mutis. Su obra, desde 1949, es una depurada criba de poesía, ensayo y vaya invención sometida a la intensidad de los estratos de la exigencia crítica y sus tradiciones. Una voz delgada y firme, de buen amianto poético, llegó a decirse de esta en los años 60, aunada a la levedad y a la escéptica ironía que subraya la importancia de la literatura considerada como literatura y no como instrumento. Una construcción no usual, no desgastada por el uso, que desplaza, decanta y cuestiona la lengua. Y sí, tristeza trae el crepúsculo, entremés tramontano, trivial tragedia trae trunca luz al tirarse, trampolín en la noche, como esta mesa oscura, desestrelladamente. Nos vaciamos a cántaros, y es un deslizamiento opaco lo que doramos vida, y han destruido los últimos árboles de la calle. Una obra inteligentísima de una falsa transparencia sustentada en el misterio, ajena a todo nacionalismo literario en lo que éste tiene de ilimitación provinciana y resentida, de desahogo de la mediocridad, como escribió de su admirada generación, la del 45 uruguayo, su amigo el crítico Emir Rodríguez Monegal. Es consabido que Ira Vitale nació también en Puerto del Conde de Lautréamont, de Jules Supervielle y de Jules Lafort, donde estudió humanidades y fue docente de literatura hasta los años 70. También es conocido que un poema de Gabriela Mistral, leído en la infancia, le inculcó la fascinación por el misterio y el placer y la energía de su desciframiento, o que la indeclinable curiosidad y luego asombro legado por el mundo de plantas y animales vaticinaron su destino y es permanente presencia en su obra. Pero se recuerda algo menos que lo auguraron José Bergamín, que escribió sobre ella en 1947: das fuego a sombra, en la ceniza llama, a sombras si iluminas, perderrama. Y Juan Ramón Jiménez, otra influencia decisiva, el cual afirmó al recibir su segundo poemario, Palabra Dada, que había llenado su nombre de misterio y de encanto, y la incluyó por su penetración naturalísima en una presentación antológica de poetas jóvenes en Buenos Aires en esos años. Las adversidades políticas la forzaron, como a tantos otros intelectuales de su país, al exilio. Residió en México entre 1974 y 1984, con su marido, el inolvidable poeta y profesor Enrique Fierro. Y aunque con él volvió unos pocos años al Uruguay, a finales de los 80 se estableció en Austin, Texas, hasta este mismo 2018, cuando ha vuelto de nuevo a la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. El propio Enrique Fierro solía repetir con su habitual ingenio: gracias al exilio que me has dado tanto. Lo que sigue ocurriendo ahora mismo, desde que el filósofo nos echó a ladridos de su estremecedora república.
La obra de Eida Vitale fue acogida en plural y envuelta, revistas fundadas y dirigidas por Octavio Paz, las cuales permitieron la confluencia de los esencialmente afines en un amplio grupo intelectual hispanoamericano que entendía la poesía, la crítica y la experiencia literaria en libertad y en debate contra todo provincialismo y totalitarismo. Algunos de ellos, como Olga Orozco, como Tomás Segovia, han precedido a Eida Vitale en este premio. La República Literaria Mexicana entonces ha de seguir agradeciendo, por su parte, que Eida Vitale no solo residiera tantos años aquí, sino que su obra se mantuviera siempre vinculada a esa generosidad recíproca. Pero la biografía del poeta importa en realidad más bien poco. Su obra y sus lecturas, lectura, espejo custodio donde lo consumido nos consume, escrito, son su biografía, y más en el caso de ella por su conocido desdén antipublicitario. Digamos que los orígenes rurales del autor de la Eneida, que Horacio fuera hijo de un esclavo o que Ovidio muriera en el exilio, es apenas relevante entre las obras que releemos. Es más, ¿quién recuerda a los benefactores de ellos, a sus poderosos y encaprichados contemporáneos que comían lenguas de ruiseñor o mantenían tibias sus piscinas de oro? ¿O a quiénes va dirigido este poema de Eida Vitale que es también nuestro? Agradezco a mi patria sus errores, los cometidos, los que se ven venir, ciegos, activos en su blanco de luto. Agradezco el vendaval contrario, el semiolvido, la espinosa frontera de argucias, la falaz negación de gesto oculto. Sí, gracias, muchas gracias por haberme llevado a caminar para que la cicuta haga su efecto y ya no duela cuando muerde el metafísico animal de la ausencia. Podría postularse que el obstinado tono algo solemne que Enrique Sureña había detectado en la poesía mexicana debe recibir de cuando en cuando necesarias pedagógicas sacudidas uruguayas, entre otras muchas que le hacían falta. Y no porque, permítadme la provocación, no se hubiera leído con atención a lo casi olvidado Superbién, del cual Eida Vitale nos ha dado espléndidas traducciones que algún editor avesado haría bien en recuperar, al permanente Lotremont y muy poco a la Ford, o porque Herrera y Reisig afinara la sensibilidad o fecundara la fantasía verbal de López Velarde, sino porque son antídoto, aunque no el único, contra el adulceramiento como un ruido de fondo en el paisaje de la poesía nacional. En Eida Vitale se añade la inextricable presencia moral de su obra, de una lucidez casi sabia, sustentada además sobre un humor refinadísimo, sobre todo en su prosa, desordina sobre los énfasis excesivos, sobre los intelectuales baratos, y acallador de chulería ilustrada y de cabezas que embisten, como describía a sus compatriotas Machado. Una inteligencia que se toma en serio lo escrito con una sonrisa, pero no a uno mismo con risa. Existen muchas especies de humor, escribe en su léxico de afinidades. El más sutil es el que se aclimata en el misterio. El ejemplo de Octavio Paz, las lecturas de Gastón Bachelard o las de Felisberto Hernández, la pintura de Cleo de Moranti, la imprescindible presencia de la música culta, la orgánica integración de las vanguardias poéticas como un modo de entender la literatura, una escritura que tiene el don de apresar la vida sin detener su flujo, como señala el crítico José Luis Gómez Toret, el rigor y filo de las preguntas y problemas que plantea sin enunciarlos del todo, el intrínseco carácter lúdico o el desplazamiento de los límites en casi toda su obra y la paradoja que tiende un sutil puente con el lector de su poesía, le han deparado siempre una suerte de cauta confianza en el futuro, un deber de fe que no ha seguido caminos fraudulentos, gracias además a una moral política irreprochable y que a sus 95 años de edad convierte su obra ejemplarmente en una de las más jóvenes de la lengua. En uno de sus poemas más recientes, Eida Vitale escribe: olvida, sí, el delirio de luchar con augures y escombros, mira sin afirmar, el futuro no es tuyo. Es cierto y no es cierto, porque ese futuro es ahora, es de su obra y es todo suyo. Gracias.
A continuación, María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura en representación del Gobierno Federal, hace entrega a Ida Vitale del Premio FIT de Literatura en Lenguas Romances 2018. Escuchemos a continuación el mensaje de Ida Vitale, ganadora del Premio FIT de Literatura en Lenguas Romances 2018. Bueno, perdón. Yo siento mucha resonancia y casi no pude oírle a mi querido amigo Aurelio. ¿Ustedes oyen o no? No. Bueno, hace muy poco, con uno solo quizás mejor. Sí. Hace muy poco me tocó estar en Madrid cerca de, bueno, había una ceremonia y en un momento hice alguna barbaridad y le dije a la reina madre, he roto el protocolo, y ella me dijo, los protocolos están hechos para ser rotos. Así que así me justificó todos mis errores futuros. Bueno, yo no sabía cuándo, en qué momento debía decirles algo. Y como uno suele estar muy emocionado por las moscas, escribí algo que quiero que sea muy breve. Es un borrador. Perdónenme por todo este despliegue de desastre. Una vez más, en una nueva instancia, puedo reiterar, ahora en público, mi gratitud por México, que desde aquel año 1974 fue primero generoso amparo y rápida fuente de amistades, muchas y constantes. Agregaría ahora que quizás, por estupendos que sean los premios, hay una cosa que los acompaña y que los supera, que es el contacto con los amigos viejos
y con los amigos nuevos, que ya son muchos. Como la apertura de este país, como la apertura de este país refinado había comenzado por acoger a los exiliados españoles. Uno de nuestros primeros amigos, al llegar en ese año bastante importante para la vida del Uruguay, el 74, fue cuando se interrumpió la democracia, fueron un matrimonio español exiliado que había llegado bastante antes a México y que inició esa cadena de relaciones fundamentales, entrañables, entre los que han padecido una misma situación más o menos duradera, más o menos trágica o incómoda. En mi caso fue simplemente el interrumpir una vida que no era cómoda cuando había una presión que se ejercía de manera un poco injustificada sobre culpables y no culpables unos y otros. Lo mucho bueno que México le estaba dando a los exiliados, a los que se habían anticipado, no fue revertido. Y eso se constituyó en una costumbre que ya iba cambiando de contenidos, pero que sigue hasta hoy. La presencia de México, las muchas cosas distintas que he leído viendo, como supongo que todos los que llegaron a este país en distintos momentos y fueron acogidos y recibidos y tuvieron la mayor felicidad que un exiliado puede tener, que es el de ser integrado como alguien más que puede formar parte de una cultura, de un modo de vida, de una felicidad compartida naturalmente. Yo no llegué sola, llegué con Enrique Fierro, mi marido, que hace ya 3 años que no está, y teníamos que sumar, uno por su lado, otro por otra, nuestras respectivas gratitudes. Las ofertas de la generosidad son siempre infinitas, diferentes e inolvidables, desde la más necesaria, que es el tener un modo de vivir durante años, y otra no menos, un poco distinta y quizá más importante, que es dar la oportunidad de que el que llegue haga lo que debe hacer, lo que puede hacer de la mejor manera posible. Es decir, yo quería leer, yo quería escribir, y esas oportunidades México me las dio generosamente. Cuando digo México y estoy en Guadalajara, que yo no conocí en ese momento, ustedes entienden que estoy hablando de la misma cosa. Una cosa que para mí empezó muchos años antes, cuando estudiante y cuando toda la base de la enseñanza de los libros que debíamos leer venían fundamentalmente de México. Es decir, con esto, que me disculpen si estoy omitiendo nombrar otras editoriales,
pero el Fondo de Cultura Económica era lo que llegaba, fue lo que era la base de la biblioteca que necesitábamos como estudiantes un poco ya en la universidad. Me alegro mucho. Firmo mi aplauso al fondo, al cual le deseo una larga y próspera y mejor, si es posible, vida. Y cuando digo el fondo, integro todas esas pequeñas editoriales que llegaban y que eran de pronto las que llegaban llevando la poesía mexicana, porque no todos fueron publicados por el fondo. Pero en fin, con los años uno aprende a simplificar, porque es más fácil abrazar y llevar consigo la gratitud, que ustedes saben que no termina, que parece prolongarse hasta este momento, y que ojalá muchos otros latinoamericanos reciban como he podido recibir yo. Por lo menos espero haber sido breve. Como me salí un poco del jacal, me olvidé de que una cosa básica, que es una obligación feliz para mí, es nombrar algunas de las gentes, ¿cómo resuena? Algunos de los que me acompañaron involuntariamente desde arriba en estos casos. Inicialmente hubo un gran maestro del periodismo que fue para mí el maestro Batis, que como director o colaborador, sí aplaudan. Fue un espléndido jefe y maestro de periodistas que me acogió con infinita paciencia, que rezongaba un poco a veces por mis derivados cuando me ponía a hablar de cosas que él suponía que no eran muy importantes, escritores, amigos, a veces no mexicanos. Y obviamente otro gran nombre que fue Octavio Paz, gran nombre no solo mexicano sino universal, claro, y que con un magisterio discretísimo y una acogida elegante, generosa, disimulada, magistral, pero discreta, discretísima. Octavio nunca firmaba algo sin decir, ¿están de acuerdo? Eso que quizá no sea la imagen que más trasciende, es la que yo guardo con más fuerza. Quisiera convencerlos a todos que Octavio no era solo un gran maestro, sino un humano generosísimo. Gracias, Enela México. Escuchemos ahora el mensaje y declaratoria inaugural de esta 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a cargo de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura en representación del Gobierno Federal.
buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo con afecto al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a la ministra de Cultura de Portugal, Gracia Fonseca, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro país. Al rector de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, a Raúl Padilla, presidente de la FIL y de la Asociación Civil del Premio FIL, nuestra querida, desde luego, premiada y reconocida el día de hoy, estimada Ida Vitali. Saludo a Marisol Schulz, directora de la feria, a todos los distinguidos miembros que nos acompañan en este presidio, a las autoridades estatales, municipales y universitarias, a los representantes del Poder Legislativo y Judicial, a toda la comunidad cultural de Jalisco, a los representantes del sector editorial y literario, desde luego también a los medios de comunicación que nos acompañan, a todos los queridos amigos y amigas que están aquí en este espacio maravilloso que es la feria. Es un privilegio estar en Guadalajara, tierra en la que florece la creatividad y la cultura, cuna de artistas y de escritores, de figuras fundamentales del arte que nutre nuestro país y que comparte con el mundo. Jalisco es rostro entrañable de México, fuerte latido de nuestro corazón, que nos invita a celebrar y leer juntos un nuevo capítulo de nuestra historia cultural. Hoy nos convoca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es, desde hace 32 años, una reunión de libertad y de amistad, de lo que nos une a través de la palabra escrita y el acontecimiento editorial más importante de habla hispana. Expreso un afectuoso saludo a los autores, a los editores, distribuidores y lectores, así como a los miles de asistentes que hacen de la feria una cita con la creatividad y el saber, con la cultura, ese gran encuentro colectivo, territorio de confluencia, luz que nos cuestiona y nos conmueve, donde se afirma la diferencia y se nutre a la colectividad. Leer es descubrir emociones, revivir la profunda experiencia de los sueños. Aprendemos de la luz de los libros y nos convertimos en habitantes de tiempos y horizontes que sus páginas nos van descubriendo. Es el poder que tienen para transformarnos, para enriquecernos. El libro toma vida en las manos de cada nuevo lector que al abrirlo encuentra una renovada aproximación a la verdad artística. Es infinito como sus lectores y sus lecturas. Tiene el poder de la transfiguración y la magia. La FIL, Universo de Lectura, nos convoca alrededor de los libros, una de las cumbres inventivas en la historia de nuestra humanidad. Acudo hoy con la honrosa representación y con el afectuoso saludo del presidente de la República a la inauguración de la edición número 32 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a esta celebración de la cultura y los libros. Nos sentimos muy honrados de recibir en esta edición de la FIL a Portugal, país invitado de honor que este año nos brinda el talento y la profundidad de su cultura. País de creadores que saben mirar al cielo para cantar sus luces y sombras, que tienen en su raíz un amplio horizonte que ensancha la historia de la humanidad y que nos ofrece ese legado y sus aspiraciones a través de las páginas de sus libros y sus expresiones artísticas. Como ya es tradición, en el marco de esta feria acabamos de hacer entrega del Premio FIL en Lenguas Romances, que en esta edición distingue a Ida Vitali,
a quien felicito por este merecido reconocimiento, por su pasión por la escritura, que sus lectores transformamos en universos habitables. Ida Vitale arribó a nuestro país en 1974 para legarnos el rastro luminoso de su poesía. Recibimos a Ida Vitale, escritora imprescindible, y le entregamos nuestro afecto y el merecido reconocimiento a su trayectoria, por el sonido de sus palabras, por engrandecer el idioma español que se abre para sentir su voz poética. La FIL también en esta ocasión nos invita a conmemorar el centenario del natalicio de Juan José Arriola, galardonado en 1992 con el premio que hoy le hemos entregado a Ida Vitale. Arriola nos escribió historias que de tanto ser íntimas terminaron por definir al ser humano. Junto a la memoria de Arriola nos reúne de manera especial nuestro querido Fernando del Paso, galardonado por la FIL en 2007. A unas semanas de su partida, expresamos el afecto por este escritor enamorado del rigor y la inteligencia, seducido por contarnos la vida y que estuvo conquistado por la cultura. Arriola y Del Paso son dos entrañables y esenciales autores que desde Jalisco nos siguen acompañando en este abrazo agradecido que les brindamos todos nosotros. Su memoria es manantial que alimenta la feria y sus obras enriquecen la imaginación y amplían el patrimonio cultural de México. Celebramos con ellos y con el público de la feria a la palabra escrita, herramienta sustancial donde conviven el amor y la pasión. Conversar es vivir en compañía, es otorgarle a la palabra el valor de la razón. Esa conversación es la que mantienen los autores con los lectores en esta feria que hoy nos convoca. Son el universo entero y la historia personal e íntima en palabras. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República coordina un programa nacional de lectura que fomenta y fortalece el acceso al